Lo que quiero hacer en este video es comenzar con algún punto que no esté en el plano. O quizás no necesariamente en el plano. Así que permítanme dibujar un punto justo aquí. Y digamos que las coordenadas de ese punto son x0, x sub 0, y sub 0 y z sub 0. O podría especificarse como un vector de posición. Podría dibujar el vector de posición así. Así que el vector de posición. Déjame dibujar mejores líneas de puntos. El vector de posición para esto podría ser x0y más y0j más z0k. Especifica esta coordenada justo aquí. Lo que quiero hacer es encontrar la distancia entre este punto y el plano. Y obviamente, podría haber mucha distancia. Podría encontrar la distancia entre este punto y ese punto. Y este punto y este punto. Y este punto, este punto. Y cuando digo que quiero encontrar la distancia, quiero encontrar la distancia mínima. Y en realidad vas a obtener la distancia mínima cuando recorres la distancia perpendicular al plano. O la distancia normal al plano. Y, con suerte, lo veremos visualmente mientras tratamos de descubrir cómo calcular la distancia. Así que lo primero que podemos hacer es construir un vector entre este punto que está fuera del plano y algún punto que está en el plano. Y ya tenemos un punto del último video que está en el plano. Este x sub p, y sub p, z sub p. Así que construyamos un vector aquí. Construyamos este vector naranja que comienza en el avión. Su cola está en el avión y se sale del avión. Quiero hacerlo en naranja. Sale del plano a este vector, a esta posición x0 y y0 z0. Entonces, ¿cómo podríamos especificar este vector, justo aquí? Bueno, ese vector. Déjame llamar a ese vector. Bueno. Solo llamaré a ese vector. ¿Qué letras tengo que aún no uso? Déjame llamar a ese vector f. El vector f será simplemente este vector de posición amarillo. Menos este vector de posición verde. Entonces será, este componente x será la diferencia de las coordenadas x. Su coordenada y será la diferencia de la coordenada y. Ese así que va a ser x0 menos x sub p. Resté las coordenadas x, y más y0 menos ypj más pasaremos a la siguiente línea más z0 menos zp menos zpk. Tan justo. Eso es solo un vector que sale del plano y llega a este punto. Pero lo que queremos averiguar es esta distancia. Queremos encontrar esta distancia en amarillo. La distancia que si tomara una normal del avión y fuera directamente al punto. Esa será la distancia más corta. Y de hecho, puedes verlo visualmente ahora. Porque si miras, podemos formar un triángulo rectángulo aquí. Entonces esta base del triángulo rectángulo está a lo largo del plano. Este lado es normal al plano. Así que este es un ángulo recto. Y puedes ver. Si tomo cualquier punto, cualquier otro punto en el plano, formará una hipotenusa en un triángulo rectángulo. Y obviamente el lado más corto aquí, o el camino más corto para llegar al plano, va a ser esta distancia. Justo aquí, en oposición a la hipotenusa. Este lado siempre será más corto que ese lado. Entonces, dado que conocemos este vector aquí, ¿cómo podemos calcular esta longitud aquí? ¿Cómo podemos calcular esta longitud aquí en azul? Bueno, podríamos averiguar la magnitud de este vector. Así que la longitud de este lado aquí va a ser la magnitud del vector. Entonces va a ser la magnitud del vector f. Eso solo nos dará esta longitud. Pero queremos este largo azul. Bueno, podríamos pensarlo. Si esto fuera algún ángulo, sé que la escritura se está volviendo pequeña. Si se tratara de algún ángulo θ, podríamos usar algo de trigonometría bastante directa y directa.
Si la distancia en cuestión es d, se podría decir que el coseno de θ es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa. O es igual a d de es el lado adyacente es igual a d sobre la hipotenusa. Bueno, la hipotenusa es la magnitud de este vector. Es la magnitud del vector f. O podríamos decir la magnitud del vector f por el coseno de θ. Estoy simplemente multiplicando ambos lados por la magnitud del vector xf es igual a d. Pero aún así podrías decir, está bien, Sal, sabemos lo que es f. Podemos averiguarlo. Podemos averiguar su magnitud, pero no sabemos qué es θ. ¿Cómo averiguamos qué θ? Y para hacer eso, pensemos un poco en ello. Este ángulo de θ, es el mismo ángulo. Así que esta distancia aquí no es necesariamente la misma que la longitud del vector normal. Pero definitivamente va en la misma dirección. Así que este ángulo aquí es realmente lo mismo que el ángulo entre este vector y el vector normal. Y tal vez recuerdes del álgebra lineal anterior. Cuando hablamos del producto escalar de dos vectores, involucra algo con el coseno del ángulo entre ellos. Y para que eso quede fresco en tu mente, multipliquemos y dividamos ambos lados. Permítanme multiplicar y dividir el lado izquierdo de esta ecuación por la magnitud del vector normal. Así que obviamente no estoy cambiando su valor. Estoy multiplicando y dividiendo por el mismo número. Así que voy a multiplicar por la magnitud del vector normal. Y voy a dividir por la magnitud del vector normal. Así que esencialmente estoy multiplicando por 1. Así que no he cambiado esto. Pero cuando lo haces en esto, puede que te suene. Esta expresión de aquí arriba. Esta expresión de aquí. Es el producto escalar del vector normal y este vector de aquí. F. Así que esto de aquí es el producto escalar. Esto es n.f, allá arriba. Es igual al producto de sus magnitudes por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, la distancia más corta que nos importa, es un producto escalar entre este vector, el vector normal, dividido por la magnitud del vector normal. Así que hagamos eso. Tomemos el producto escalar entre lo normal y esto. Y ya descubrimos, en el último video, el vector normal. Si tienes la ecuación de un plano, el vector normal es literalmente. Sus componentes son solo los coeficientes en los términos x, y z. Este es un vector normal justo aquí. Así que literalmente tomemos el producto escalar. Entonces, n.f será igual a por x0 menos xp. Lo haré en rosa. Entonces será a x0 menos a xp. Y luego más b por el componente y aquí. Entonces más by 0. Solo estoy distribuyendo la b, menos b y p. Y luego más haré otro color aquí. Eso es demasiado parecido a un color más c por el componente z. Entonces más cz0 menos czp. Y todo eso sobre la magnitud del vector normal. Entonces, ¿cuál será la magnitud del vector normal? Es solo la raíz cuadrada del vector normal punteado consigo mismo. Así que cada uno de estos muchachos se sumó al cuadrado, y está sacando la raíz cuadrada. Así que es la raíz cuadrada. Tal vez pueda hacer un signo radical más bonito que ese. De a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Ahora, ¿a qué se simplifica esto aquí arriba? Permítanme reescribir esto. Así que esta es la distancia en cuestión. Este derecho aquí es igual a la distancia. Pero veamos si podemos simplificarlo. Primero, podemos tomar todos los términos con x0.
Estos involucran el punto que se asienta fuera del plano. Recuerda, X0, Y0, Z0 se sentaron fuera del avión. Esto es AX0 más BY0 más CZ0. Y entonces, ¿a qué equivalen estos términos? ¿Cuáles son estos términos? AXP negativo menos BYP menos CZP. Bueno, si recuerdas aquí, D en la ecuación de un plano. D. Cuando comenzamos en el último video cuando tratamos de averiguar cuál es la normal a un plano. D es si este punto XP se sienta en el avión D es AXP más BYP más CZP. O podrías decirlo de otra manera. La D negativa sería A negativa. Y aquí es solo la diferencia entre minúsculas y mayúsculas. ¿Verdad? Estamos diciendo que minúsculas es lo mismo que esta A mayúscula. Entonces es AXP negativo menos BYP menos CZP. Solo estoy usando lo que obtuvimos del último video. Esto es lo que D es tan negativo D será este negocio. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí. Tenemos a XP negativo, BYP negativo, CZP negativo. Así que todo este término y este término se simplifica a menos D. Y recuerda, esta D mayúscula negativa. Esta es la D de la ecuación del plano. No la distancia D. Así que este es el numerador de nuestra distancia. Y luego el denominador de nuestra distancia es simplemente la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Y hemos terminado. Esto nos dice la distancia entre cualquier punto y un plano. Y esta es una fórmula bastante intuitiva aquí. Porque todo lo que estamos haciendo, si te doy. Déjame darte un ejemplo. Digamos que tengo el avión. Si tengo el plano 1x menos 2y más 3z es igual a 5. Así que eso es un avión. Y déjame elegir algún punto que no esté en el avión. Así que digamos que tengo el punto, no sé, déjame decir que tengo el 2, 2, 3. Y déjame asegurarme de que no esté en el avión. Así que 2 menos 6 es negativo, sí. Así que esto no será así. Déjame elegir uno al azar. Así que esto definitivamente no está en el plano, porque tenemos 2 menos 6 más 3. Eso nos da menos 1, que no es 5. Entonces esto definitivamente no está en el avión. Podemos encontrar la distancia entre este punto y el plano usando la fórmula que acabamos de derivar. Literalmente solo evaluamos en así que esto será solo 1 por 2. Déjame usar ese mismo color. 1 por 2 menos 2 veces lo voy a llenar más 3 veces algo, menos 5. Todo eso terminó, y no he puesto a estos muchachos. Déjame hacer eso ahora mismo. Entonces 1 por 2 menos 2 por 3 más 3 por 1. Este 1 menos 5, lo estás llevando al lado izquierdo. Todo eso sobre la raíz cuadrada de 1 al cuadrado. Que es 1. Más menos 2 al cuadrado. Que es 4. Más 3 al cuadrado. Que es 9. Así que va a ser igual a, veamos, esto es 2 menos 6, o menos 6. Y luego tienes más 3. Y luego menos 5. Entonces, ¿esto es qué? Esto es 5. 2 más 3 es 5 menos 5. Entonces eso se cancelan. Así que esto es 6 negativo. Entonces es igual a menos 6 sobre la raíz cuadrada de 5 más 9 es 14. Sobre la raíz cuadrada de 14. Y tú estás listo. Así que espero que lo encuentres útil. Y con suerte, podemos aplicar esto en los otros problemas de ejemplo.